Bien, en este tema vamos a hablar del concepto de función. Empezaremos con la idea intuitiva de lo que significa una función. Luego veremos cómo se puede definir formalmente una función utilizando lo que hemos visto hasta ahora de teoría de conjuntos. Y luego daremos algunas definiciones básicas y propiedades básicas de las funciones, como la definición de función inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, la composición y la función inversa, cómo transforman las funciones los subconjuntos. Y por último veremos algunas aplicaciones a la combinatoria. Vamos a comenzar por tanto con el concepto intuitivo de función. Para ello voy a dar dos conceptos diferentes, aunque relacionados, que para mí representan esta idea intuitiva de lo que supone una función. Concepto de medición, ¿vale? Y el concepto de proceso determinista. Medición quiere decir medir alguna propiedad sobre elementos de un conjunto. ¿Vale? Como ejemplo de esto, pues la altura de una población, ¿no? De personas en una población. Pero por supuesto podéis pensar en ejemplos más relacionados con la física, como por ejemplo la medición de la temperatura como una función del punto del espacio en el que estoy y del tiempo, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que es el concepto físico de medir. Y con proceso determinista lo que estoy pensando es algún proceso de cómputo, bueno, no tiene por qué ser cómputo, que me genera salidas en función de unas entradas. A partir de unas entradas. Vale, esto simbólicamente lo podemos representar así, gráficamente, como que tenemos unas entradas que llamo X, el proceso, que sería una especie de caja negra en la que hago algo con estas entradas y produzco una Y, o mejor dicho, una F de X, y esto solo depende de las entradas, o sea, la salida solo depende de la entrada, de manera que, dada la entrada, la salida está totalmente determinada, la puedo calcular, ¿no? Esto es una especie de proceso de cómputo. Esto, en cierto sentido, recoge lo anterior, porque podéis pensar que la medida es como un proceso que tú haces sobre los objetos. Por ejemplo, pues tienes un termómetro y lo pones en un punto del espacio, en un momento del tiempo, y ese termómetro te registra la temperatura. O coges una persona, le pones un metro encima y mides exactamente la altura que tiene esa persona. Este sería el concepto de proceso determinista. Bien, y lo de determinista es fundamental en el sentido de que, como decía, pues dada la X, el resultado tiene que ser siempre el mismo. No puede haber nada de aleatoriedad en este proceso. Bueno, pues vamos a ver, una vez que hemos visto este concepto intuitivo, vamos a ver cómo lo podemos formalizar. Pasemos ahora a la definición formal de función. Entonces vamos a primero dar una notación, ¿no? Esta es la notación básica para representar una función que va del conjunto X al conjunto Y. Esto es decir, tenemos X e Y son conjuntos y F es una función que toma valores de X y produce valores en Y. ¿De acuerdo? X, en los ejemplos que puse antes, pues X podría ser el conjunto de personas o el conjunto de puntos del espacio y tiempo, ¿no? Y sería, pues en el caso de las personas, podría ser el conjunto de alturas, pues un rango de valores donde se mueven todas las alturas humanas, o pues el conjunto de posibles temperaturas, ¿no? Si estamos hablando de
Celsius, pues de menos 273 hasta el infinito. Bien, esto es la notación, ¿no? ¿Pero qué es una función? Bueno, una función, como hemos dicho antes, es una asignación dado un valor de x y le asigno un valor de y. Pero esa asignación la podemos entender como una relación, no una correspondencia. Entonces lo que vamos a hacer es definir la función en términos de la definición de relación. Vamos a definir lo que es una relación. Esto es una definición. Relación de x a y es simplemente un subconjunto de x por y. Es decir, una relación de x a y es un conjunto de parejas, de tuplas, donde el primer elemento de la tupla es un elemento de x y el segundo es un elemento de y. ¿Vale? Una relación pues será un subconjunto de tuplas que cumplan alguna serie de propiedades, ¿no? Pero la relación va a ser un subconjunto del producto cartesiano de x por y, sujeto a una serie de relaciones, a una serie de condiciones. ¿Vale? Entonces, no toda relación define una función, porque una relación de este tipo, podéis pensar como ejemplo, para tener un ejemplo en la cabeza de una relación, podéis pensar en la relación de amistad entre personas, ¿no? La relación de amistad entre personas no es una función porque cada persona tiene muchos amigos. Entonces, yo me relaciono con muchas personas, de manera que no tengo un único valor y dado el x. Entonces, ¿cómo definimos ahora lo que es una función utilizando el concepto de relación? Pues una función f de x en y es una relación r de x a y que cumple lo que tiene que cumplir es que dado un x solo hay un y que esté relacionado con ese x, que sería la imagen por f de x, y además que todo x tiene una imagen, porque en las funciones cuando se pone esto se entiende que la función se puede aplicar sobre cualquier elemento de x. Luego tiene que cumplir dos cosas. Para todo x tiene que existir la imagen, ¿no? Pues para todo x perteneciente a x existe y perteneciente a y tal que x y pertenece a la relación, ¿vale? Y este y es el que, esto es intuitivamente, estamos pensando que este y es el que llamaremos f de x, lógicamente, ¿no? Y la segunda propiedad que tiene que cumplir es que este y es único. Entonces, si x y pertenece a r y x z pertenece a r, entonces ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, voy a quitar el sí. Si se cumplen estas dos cosas, tiene que ocurrir que la y es igual a z, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que está diciendo que este y es único. Esta es la propiedad, digamos, de ser determinista, la computación, el cálculo de la imagen de un x. Y ya está. Pues esta es la definición formal de función, aunque casi nunca vamos a utilizar esta definición formal como conjunto de función como relación, sino que vamos a trabajar directamente con esta idea intuitiva, ¿no? De que a cada x pues le asignamos un valor f de x. Otra definición que voy a dar relacionada con esta relación, he definido la función como una relación, en realidad la relación esta es lo que se llama gráfica de la función, ¿no? Entonces a r como elemento del producto, como subconjunto del producto cartesiano x por y, dada, bueno, a r en las condiciones anteriores, cumpliendo las condiciones anteriores para que sea una función,
lo denominaremos gráfica de la función. De manera que en cierto sentido lo que hemos hecho es definir la función a partir de la gráfica, porque la gráfica es un conjunto y entonces podemos definir, como lo que tenemos son conjuntos y estamos definiendo todo en función de conjuntos, podemos definir la gráfica de la función, de una función, y con esto definimos lo que es una función. Te voy a poner un ejemplo para que veáis que esto recoge lo que hemos visto en bachillerato, ¿no? del concepto de función y de la gráfica de una función. Ejemplo. Imaginaos que tenemos esto es una función en el sentido de que a esta y es lo que puedo llamar f de x, y lo que ponemos aquí como la gráfica de esto, que es esta parábola, esto es la gráfica en el sentido del subconjunto de puntos del plano. O sea, ¿qué es la gráfica? ¿Qué es lo que está pintado aquí en este diagrama? Pues lo que está pintado aquí son los puntos x, y del plano, tal que y es igual a x al cuadrado. Eso es justo los puntos que están relacionados por esta correspondencia. Y esto es lo que hemos llamado la gráfica de la función. O sea que este dibujito que sabéis hacer porque habéis estudiado en bachillerato este tipo de cosas, este dibujito es realmente lo que hemos definido como gráfica de la función. Es el subconjunto del producto cartesiano de x por y, porque esta es una función que va de R a R, por eso la gráfica vive en R2, ¿vale? Lo voy a escribir un poco mejor para ir más despacito. Esta función va de R a R y por tanto la gráfica de f, voy a poner así, g sub f, como la gráfica es la relación, ¿no? Pues es un subconjunto del plano de R por R. Y ese subconjunto definido de la siguiente manera: g sub f es el conjunto de puntos x, y tal que el par x, y está en la relación que me da la función, es decir, tal que y es igual a x cuadrado. Por tanto, esto recoge la idea que teníamos antes de lo que era una gráfica de función. Lo que pasa es que con esta definición de función en términos de conjuntos podemos definir funciones mucho más allá del caso de R a R. Podemos definir funciones de cualquier conjunto en cualquier conjunto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a definir ahora todos estos conceptos importantes de las funciones. Empezaremos con el dominio. El dominio simplemente es x, ¿vale? O sea, dada una función de x a y, pues llamaremos dominio al conjunto de partida. Y el codominio va a ser y, el conjunto de llegada. ¿Qué es el conjunto imagen? Que podemos escribir como f de x. Bueno, pues el conjunto imagen es todos los elementos de y que vienen que provienen de algún x de x, ¿no? Porque hay una cierta asimetría entre dominio y codominio en el sentido de que la relación esta, la relación que define la función, asigna un valor a cada elemento de x, pero todos los elementos de y no tienen por qué tener un valor asignado, de manera que en cierto sentido y puede ser más grande de la cuenta, ¿no? Puede ser que el conjunto y sea más grande del estrictamente necesario para que tenga sentido la definición de función. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginaos que tenemos esta función, 1, 2, 3, 4. Imaginaos que tenemos nuestro conjunto x, es el conjunto de estos 4 números, y tenemos aquí como conjunto y el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el conjunto formado por estos 5 números y hacemos esta asignación. El 1 lo mandamos al 2, el 2 al 1, el 3 al 3 y el 4 al 5. Entonces, este elemento se nos ha quedado fuera de la imagen, ¿no? Pues llamaremos imagen a todos los puntos que proceden de algún x de nuestro espacio, ¿vale? Vamos a definir ahora formalmente, es el conjunto de los y de y tal que existe un x de x con f de x
igual a i. Entonces, en cierto sentido, pues la función, cuando la escribimos que va de x a y, la podríamos reducir de x a f de x, ¿no? Porque lo que cae fuera de la imagen es un elemento que desde el punto de vista de la función no es relevante. Bien, ¿qué es la inyectividad? La inyectividad es la condición de que es una condición que puede ser verdadera o falsa, y una función es inyectiva cuando dos elementos distintos van a parar a dos elementos distintos, ¿vale? Vamos a primero a representarla gráficamente la inyectividad. Voy a borrar el dibujo de arriba para hacer otro dibujo. Bueno, pues una función inyectiva es que, dados dos elementos distintos, x1, x2, van a imágenes distintas, ¿vale? Si estos son distintos, estos son distintos. Esto es una función inyectiva. Y una función no inyectiva es que al menos hay una pareja de valores que van a parar al mismo. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar las funciones inyectivas? Pues que podemos decir que f de x1 igual a f de x2 implicaría x1 igual a x2. Es decir, solo puedo tener la coincidencia de dos imágenes cuando tengo coincidencia de los puntos de partida. De hecho, esto en realidad es un sí solo sí. En el caso de las funciones inyectivas es un sí solo sí, porque x1 igual a x2 siempre implica f de x1 igual a f de x2, por lo que hemos dicho de que la función es un proceso determinista, ¿vale? Entonces la inyectividad es la implicación en este sentido. Decía que la implicación en este sentido existe para toda función. ¿Qué es la sobreyectividad? Pues que la imagen sea el total, ¿vale? Esto es que la imagen de f, también se puede escribir así, imagen de f en lugar de f de x, aunque luego diré por qué esta notación tiene sentido, porque podemos hablar de funciones aplicadas a sus conjuntos. Bien, la imagen de f sea el total, ¿vale? O sea, que la imagen coincida con el codominio. Gráficamente, pues que no me quede nadie fuera de la aplicación, ¿no? Si pensáis que la función, este es el x, este es el y, y la función como una asignación, pues que todos los puntos de x procedan de algún elemento de x, ¿no? Todos los puntos de y proceden de algún elemento de x. Es como que lo que estamos es, en cierto sentido, proyectando nuestro conjunto x, lo estamos proyectando sobre y. ¿Qué es la biyectividad? Pues es simplemente las dos cosas a la vez. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Equivale a inyectividad. ¿Vale? Gráficamente, lo que tenéis que pensar cuando tenéis una biyección es que tenéis un emparejamiento perfecto, ¿no? Dado un valor de x, puedes encontrar el valor de y, hay un único valor de y, y dado un valor de y, hay un único valor de x del que procede. De hecho, esto da la idea de por qué una función biyectiva es una función que tiene inversa, cuando lleguemos a la definición de función inversa, ¿no? O sea, lo que tienes es que la función valores distintos de x van a valores distintos de y, eso sería la inyectividad, y todo elemento de y procede de alguien de x. Entonces tenéis que pensar que esto es una correspondencia perfecta 1 a 1. ¿Qué es la composición de funciones? Bueno, para definir la composición de funciones necesito un tercer conjunto. Supongamos que tenemos una función f que va de x a y y una función g que va de y a z. Bueno, pues en este caso podemos hablar de la composición de funciones, que es, yo creo que esto se entiende mejor cuando se piensa en términos de procesos, ¿no? Recordad que la función f se corresponde con un cierto proceso, se puede entender como un cierto proceso que produce una salida f de x a partir de una entrada x. La función g también se puede entender como un proceso que, dado un y,
produce un G de I, y entonces los procesos los podemos encadenar, es decir, podemos aplicar primero la F y luego la aplicación de la F la metemos como entrada de la G y aplicamos la G. Esto es la composición, es hacer una cosa tras la otra, y esto solo tiene sentido cuando los dominios están bien, es decir, se corresponden, ¿no? La imagen, el codominio de F tiene que coincidir con el dominio de G, ¿vale? Esto tiene sentido solo si si codominio de F igual a dominio de G, que es lo que está escrito aquí, ¿no? F va de X a Y y G va de Y a Z. Entonces, lo que vamos a escribirlo así: G compuesto con F va a ser una función que va de X a Z, ¿vale? Cuidado con el orden en que se escribe esta composición, ¿vale? Se pone G compuesto con F y no F compuesto con G, porque lo que tenéis que pensar es que se pone primero a la derecha la función que se aplica primero, de manera que G compuesto con F de un X se va a definir como hacer G sobre hacer F de X. F de X, eso tiene sentido porque F de X es un elemento que está en Y, y como G transforma elementos de Y y me los lleva a elementos de Z, pues puedo aplicarle G a este elemento de Y, ¿vale? Que es lo que decía aquí en el proceso, ¿no? Primero aplico la F para construir un elemento de Y, y este elemento de Y lo meto como entrada de G y aplico la G. Esto es la composición. Es una nueva función que va de X a Z, y esto siempre lo podemos hacer, siempre que los dominios y codominios estén bien relacionados. Siempre podremos componer funciones en este sentido. ¿Qué es la función identidad? Bueno, pues la función identidad es la función de un conjunto en sí mismo que a cada elemento le asigna el mismo. Es la función más tonta posible. La identidad va de X a X y lo que hace es que un X me lo lleva a él mismo. Esta también es una forma de describir funciones, ¿vale? Cuando se quiere describir una función mediante una definición de la misma, una notación que se utiliza bastante es esta de aquí. Lo voy a poner más en general para que la veáis. Entonces, notación. Una forma de especificar una función es decir, primero decimos, en la primera línea decimos el dominio y el codominio, y en la segunda línea ponemos lo que hace sobre un elemento, pues X y F de X, ¿no? En general, si tuviéramos una definición concreta para la F, por ejemplo, en el ejemplo de antes, pues diríamos F de R en R, que a X lo manda a X al cuadrado, ¿vale? Esta es una forma de decir la Y igual a X cuadrado, ¿no? Entonces la función identidad es la que coge un X y me lo manda a él mismo. Y la función inversa, cuando existe, que no siempre existe la función inversa existe cuando tenemos una función que es biyectiva. Entonces la función inversa lo que hace es el paso contrario. Entonces vamos a hablar de la función inversa un poquito más en detalle. Voy a borrar todo lo que llevamos y vamos a hablar de la función inversa. Tiene que ser biyectiva. La función inversa siempre existe, bueno, esto habría que demostrarlo, ¿no? Se puede construir la función inversa utilizando la teoría de conjuntos, y utilizando que la función f es biyectiva se puede deconstruir la función inversa. Entonces la función inversa es f a la menos 1 de y a x y cumple que f compuesto con f a la menos 1 es la identidad
hacer primero f a la menos 1, pues esto sería la identidad de y que f a la menos 1 compuesto con f es la identidad de x. ¿Vale? Esto es lo que cumple la función inversa. Que cuando yo aplico la función inversa, lo que hago es que estoy cogiendo el punto de partida, ¿no? Vamos a hacerlo con un diagrama para que se entienda mejor. Si tenemos una función biyectiva, yo intentaré justificar aquí gráficamente por qué tiene que ser biyectiva para que exista la inversa, ¿no? Pues la función inversa, si mi función me lleva a x a este f de x, ¿vale? Pues la función inversa lo que tiene que hacer es el paso contrario, es, dado este y, este es un punto, un elemento de mi conjunto I mayúscula, pues encontrar el punto del que procede, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a hacer la función inversa, es deshacer este proceso o este camino, ¿no? Hacer el proceso contrario. Entonces, ¿por qué es necesario que la función sea biyectiva para que tenga inversa? Bueno, es necesario las dos cosas, la inyectividad y la sobreyectividad. Si la función no fuera sobreyectiva, no podría tener inversa porque habría puntos de mi espacio que no tendrían una asignación por f a la menos 1. Entonces, la sobreyectividad es necesaria para que todo elemento de I tenga un elemento de procedencia. Y la inyectividad es necesaria para que la función sea una función, porque recordad que en una función dado un punto, su imagen tiene que ser única. Entonces, si hubiera un punto que viene de que tiene dos imágenes que van a él, no tendría una manera de asignar la imagen por f a la menos 1 de ese punto. Entonces, para que haya una manera única de asignar un punto de procedencia, la función f tiene que ser inyectiva. De manera que por eso es necesaria la biyectividad, ¿no? He justificado por qué es necesaria la inyectividad y la sobreyectividad. Y entonces la construcción de la función inversa, pues lo que se hace es que dado un i, como es inyectiva, como es sobreyectiva, viene de alguien. Pues existe un x0 que va a este i, ¿no? Por ser, lo voy a escribir esto, ¿vale? Construcción de f a la menos 1. Dado y perteneciente a i, por la inyectividad, o sea, por la sobreyectividad, existe x perteneciente a x tal que f de x es igual a i. Y por la inyectividad, ese x es único. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que al ser único puedo definir f a la menos 1 de i como ese único x que cumple eso, ¿no? Bien, pues esto es la construcción de la función inversa cuando la función es biyectiva y estas son las propiedades que cumple, porque claro, si yo hago primero la f y luego la f a la menos 1, vuelvo al punto de partida, es decir, hacer primero la f, que es esto, y luego la f de la menos 1 es la identidad de x. Y hacer primero la f de la menos 1, que es estoy aquí, hago la f de la menos 1 y luego aplico la f, vuelvo al punto de partida. Por eso esto es la identidad de i. Hacer primero la f de la menos 1 y luego hacer la f es la identidad de i. En realidad estas dos cosas caracterizan a la función inversa, ¿vale? Veamos ahora una propiedad importante de las funciones, y es que, dado una función de un conjunto x en un conjunto y, esta función induce de manera natural estas dos funciones que se suelen representar con la misma letra, primero la función f directa de partes de x a partes de y, es decir, la función llevándome subconjuntos de x en subconjuntos de y, y la función f a la menos 1, esto incluso cuando f no tenga inversa, esto incluso si f no tiene inversa,
que va de las partes de y a las partes de x. Entonces vamos a ver primero gráficamente qué son estas funciones de las partes de x en las partes de y, de las partes de y en las partes de x, y luego escribiremos la definición formal. Entonces, si yo tengo una función f de x en y, que a cada punto de x le da un punto de y, pues si yo considero un subconjunto a de x, que es un elemento de las partes de x, ¿de acuerdo? Pues puedo pensar en cómo se transforma ese subconjunto por entero, es decir, puedo pensar qué es lo que hace f con ese conjunto punto a punto, ¿no? O sea, dado este punto que está en A, pues me lo mandará a este punto que está aquí, este punto que está en A me lo manda a este punto que está aquí, y cuando considero el conjunto completo de las imágenes de los puntos de A, pues esto me da un subconjunto que lo voy a llamar f de A, que es un subconjunto de y, por tanto es un elemento de las partes de y, ¿vale? Eso en cuanto a la f directa. ¿Y cuál es la f a la inversa? Pues dado un subconjunto B o sea, un subconjunto de y o un elemento de las partes de y, pues puedo considerar todos aquellos elementos que van a parar a L. f-1 de B sería el conjunto de preimágenes de los elementos de B. O sea, si por ejemplo este punto de aquí procede de este y a lo mejor de este también, porque la función no tiene por qué ser inyectiva, pues este punto de aquí de B me daría lugar a estas dos preimágenes. Este punto de B a lo mejor me da lugar a esta y a esta preimagen. Y cuando considero el conjunto completo de los elementos que van a parar a B, pues lo que obtengo es un subconjunto de X, es decir, un elemento de las partes de X. Y por tanto puedo considerar transformaciones directas y transformaciones inversas de subconjuntos. Entonces vamos a dar ahora la definición formal. Dado A subconjunto de X o A perteneciente a las partes de X, que es lo mismo, definimos f de A como el conjunto de las imágenes de los elementos de A. Es el conjunto de los f de A con A perteneciente a A, y este conjunto es un subconjunto de Y, de manera que pertenece a las partes de Y. ¿Y cómo definimos la preimagen? Pues dado B subconjunto de Y, es decir, B perteneciente a las partes de Y, entonces definimos f a la menos 1 de B, y insisto, no os preocupéis si f no tiene inversa, esto siempre tiene sentido, siempre se puede definir, pues f menos 1 de B lo definimos como el conjunto de los puntos de la forma, perdón, el conjunto de los x perteneciente a x, tal que f de x pertenece a B. Esta es la forma de definirlo. Esto es un subconjunto de x, lógicamente. ¿Vale? O sea, diríamos que un punto de x pertenece a f a la menos 1 de B cuando su imagen por f cae dentro de B. ¿De acuerdo? Y con estas definiciones, por cierto, podemos caracterizar de una manera diferente, que lógicamente es lo mismo, la noción de inyectividad. Pues diremos que bueno, esto es una observación mejor. F es inyectiva si, solo si, para todo, esto es mejor, biyectiva. Voy a dar una caracterización de la biyectividad. Biyectiva sí, solo sí, para todo y perteneciente a y, esto estoy pensando en una función de x a y, ¿vale? Lógicamente. Una función de x a y es biyectiva sí, solo sí, para todo y perteneciente a y, el conjunto f a la menos 1
de I, que esto tiene sentido porque esto lo estoy viendo como conjunto de un único punto, este conjunto tiene un único elemento. ¿Vale? Podéis pensar como ejercicio, ver cómo esto es exactamente lo mismo a la sobreyectividad y a la inyectividad. La sobreyectividad sería, tiene al menos algún elemento, y la inyectividad viene de que sea único el elemento este. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora esta serie de propiedades de f y f a la menos 1 vistas sobre las partes de x y partes de y. ¿Vale? La primera tres propiedades están relacionadas con f a la menos 1 y las siguientes tres relacionadas con la f. Bien, y lo que dicen estas tres propiedades es que f a la menos 1 respeta todas las operaciones de conjuntos que hemos definido. Es decir, f a la menos 1 de la unión coincide con la unión de f a la menos 1, f a la menos 1 de la intersección es la intersección de f a la menos 1, y esto vale para intersecciones finitas e infinitas y para uniones finitas e infinitas, y f a la menos 1 del complementario es el complementario de f a la menos 1, es decir, que f a la menos 1 respeta todas estas propiedades. Sin embargo, la imagen directa no respeta todas las propiedades. Sí que es cierto que la imagen directa de la unión es la unión de las imágenes directas, pero para la intersección solo tenemos un contenido y para los complementarios no tiene ni siquiera por qué haber relación. Entonces vamos a ver la demostración de algunas de estas, otras las dejaré como ejercicio, y vamos a ver algunos contraejemplos de las que no se cumplen. Entonces vamos a hacer como ejemplo, vamos a demostrar la primera propiedad. Vamos a demostrar que f a la menos 1 de A unión B es igual a f a la menos 1 de A unión f a la menos 1 de B. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es escribir qué es cada una de estas cosas. F a la menos 1 de A unión B es el conjunto de los x de x, tal que f de x pertenece a A o f de x pertenece a B. ¿Vale? Son los x de nuestro espacio de x tal que cumplen o bien cumplen esto o bien cumplen esto. Pero ya sabemos que una disyunción, o sea, una disyunción como propiedad de pertenencia a un conjunto se corresponde con una unión. Luego esto es lo mismo que el conjunto de los x pertenecientes a x tal que f de x pertenece a A unión el conjunto de los x pertenecientes a x tal que f de x pertenece a B, ¿vale? Porque sabéis que la unión corresponde a la disyunción y esto es exactamente esto de aquí. Luego tenemos la igualdad. De manera parecida podéis razonar para la intersección y para el complementario. Bien, pues ahora vamos a ver vamos a ver un contraejemplo de esto de aquí, ¿no? De que la imagen directa de la intersección, bueno, vamos a ver primero la demostración de que sí que hay ese contenido. Entonces, esto es la demostración de la primera propiedad. Esto vamos a ponerles nombrecito para que sepamos lo que estamos haciendo. Lo que no quede demostrado aquí, pues queda como ejercicio. Son sencillos. Entonces, esta es la demostración de 1. Vamos a demostrar la propiedad 4. Vamos a demostrar la inclusión esta, ¿no? Entonces, recordad que demostrar un contenido a nivel de conjunto, es decir, que este conjunto esté contenido en este otro conjunto, equivale a demostrar una implicación. O sea, que si tengo un elemento que está aquí, entonces está aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que I pertenece a f de A intersección B. Y vamos a ver que esto implica que I tiene que estar en f de A y en f de B. Si I pertenece a f de A intersección B, quiere decir que existe x perteneciente a A intersección B, tal que I es igual a f de x, ¿vale? Pero que x pertenezca a A intersección B, quiere decir que x cumple ambas propiedades, x está en A y x está en B. Entonces, como x está en A, esto implica dos cosas, ¿no? Digamos que esto implica que como x está en A, pues y I es f de x, pues I pertenece a f de A. Y esto implica también que I pertenece a f de B, porque x está en B, por tanto, como I es la imagen de un elemento de B, pues I está en f de B. Y como I está en ambos, pues esto implica que I tiene que estar en la intersección.
¿de acuerdo? Y ya está. Como he demostrado que si un elemento y está aquí, entonces está aquí, pues eso es equivalente al contenido de los conjuntos. Vamos a ver ahora que, el contenido puede ser estricto, es decir, que puede ser que no sea una igualdad. Para eso vamos a seguir por aquí. Veamos que 4 puede no ser una igualdad. Para ver que 4 puede no ser una igualdad, basta pensar en algún ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a pensar un ejemplo en el que la intersección de dos conjuntos pueda ser diferente, pueda ser más pequeña que la intersección de las imágenes. Vamos a pensar. Tenemos aquí la X, la Y, y entonces tenemos aquí A y B, y aquí tenemos f de A, f de B, y la intersección de f de A con f de B. ¿Cuándo puede suceder que la intersección sea más pequeña, o sea, la imagen de la intersección sea más pequeña que la imagen, pues ya hemos visto el contenido, ya hemos visto que si partimos de puntos que están en la intersección de A con B, llegamos seguro a puntos que están en la intersección de f de A con f de B. ¿Cuándo puede ocurrir que esa inclusión sea más pequeña que el total? Bueno, pues para que eso ocurra, tiene que haber puntos en la intersección de f de A con f de B, o sea, que estén en f de A y que estén en f de B, y que no vengan de puntos que están en A intersección B. Bueno, eso puede ocurrir cuando la función no sea inyectiva. Imaginaos que tenemos un punto que está en A y que no está en la A intersección B, otro punto que está en B y que no está en la intersección, y que van a parar al mismo punto. Ese punto, lógicamente, está en f de A y está en f de B también, y no tiene por qué estar en la intersección. Entonces vamos a, esta idea que se nos ocurre de ver el diagrama, vamos a formalizarla, o sea, vamos a encontrar un ejemplo concreto en el que ocurre eso. Ya sabemos que es necesario, para que esta igualdad sea estricta, para que este contenido sea estricto, es necesario que la función no sea inyectiva. Entonces con eso ya nos da una pista, ¿no? Y vamos a coger pues, un ejemplo de función no inyectiva, que es f de x igual a x al cuadrado, por ejemplo, y vamos a tomar como conjuntos, pues dos conjuntos en los que la intersección sea pequeñita y que sin embargo tengan imágenes que van a parar al mismo punto. Pues mi conjunto A va a ser el menos 2, 0, mi conjunto B va a ser el 0, 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es, por un lado, A intersección B? A intersección B es solo el 0, ¿vale? Y por tanto, f de A intersección B es el 0, porque la imagen del 0 es 0. Y por otro lado, ¿qué es f de A y qué es f de B? Lo que se hace es elevar al cuadrado. Si pensamos en la gráfica de esta función, la función lo que hace es así y así, ¿no? Luego mi conjunto A está por aquí, mi conjunto B está por aquí, y en ambos casos la imagen es la misma, es este intervalo de aquí. Pues la imagen es, en este caso, el 0,4 y en este caso es el 0,4. Es el mismo. Por tanto, f de A intersección f de B es el 0,4, que es desde luego bastante más grande como conjunto que el conjunto 0. ¿Vale? Pero este ejemplo, ya digo, se me ha ocurrido de pensar en la condición necesaria para que la función para que la función no cumpla esta igualdad, este contenido, o sea, no cumpla la igualdad esta, ¿no? Que sea un contenido estricto. Y era necesario pues encontrar puntos en la intersección de f de A con f de B y que no vinieran de puntos en la intersección B, es decir, era necesario esta no inyectividad, puntos
que estaban en A y en B, pero no en la intersección y que iban a parar al mismo. Para terminar con los contraejemplos patológicos, digamos, de la imagen directa, ya sabéis que la imagen inversa respeta todo y la imagen directa no respeta las intersecciones, o sea, puede no respetarlas, sí respeta las uniones, no la hemos demostrado, pero es una de estas propiedades sencillas de demostrar, y no respeta los complementarios. ¿En qué sentido no los respeta? Es que no tienen por qué tener relación entre sí los complementarios. Y para encontrar un contraejemplo o un ejemplo en el que no se respeten los complementarios, podemos pensar también en este ejemplo de aquí, de esta función no inyectiva, ¿no? Por ejemplo, A igual al 0 infinito, A complementario es el menos infinito 0, y sabemos que f de A es 0 infinito, estoy pensando en esta función, en la misma de aquí, y f de A complementario no tiene nada que ver con el complementario de este conjunto, que el complementario de este conjunto sería el menos infinito 0, f de A complementario es también, pero abierto, 0 infinito, porque las imágenes de los puntos negativos vuelven a ser positivos, y lo único que no tengo es el 0. No hay relación entre estos dos conjuntos en términos de complementariedad. Sin embargo, estos dos conjuntos sí que son uno el complementario del otro. Bueno, con esto termina las propiedades de la función inducida en las partes de x y las partes de y, o sea, tanto de la función inversa como de la directa.